Bienvenidos a este canal Cristiandad y Política. Realmente hacemos estas entregas con mucho cariño para todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora y donde nos vean, les hacemos estas entregas con mucho cariño. Y entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de la realidad de México en el siglo XIX. Es una realidad importantísima para entender cómo México se desarrolla en esta época. Es una historia en este momento del siglo XIX dolorosa para nosotros porque se caracteriza principalmente por la pérdida de territorio en la parte norte del país y también por los conflictos internos que vamos a tener. En esta ocasión solamente nos vamos a enfocar en las pérdidas del territorio del país. Y entonces también vamos a ver acerca de la influencia en la masonería en el caso mexicano, que no se nos olvide que en Sudamérica van a tener lo propio con José San Martín y el señor Simón Bolívar. Entonces México no es la excepción. Vamos a ver cómo influyó esto también en el desarrollo de un México independiente y una nación que apenas está andando por el mundo. Sin más preámbulo, comenzamos. Pues bueno, para efectos de esta plática vamos a hablar acerca del México independiente, después de la gloriosa entrada de don Agustín de Iturbide y su ejército trigarante en la Ciudad de México en septiembre de 1821. Pues bueno, es un imperio que se proclama, ¿no? Un imperio donde está conformado por la Nueva España y por la Capitanía de Guatemala, que son los países que posteriormente hoy conocemos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y vemos cómo el 2 de diciembre de 1822, el general Antonio López de Santana y el general Guadalupe Victoria proclaman el Plan de Veracruz. ¿Qué es este plan? Pues bueno, básicamente desconocen el imperio mexicano, desconocen al emperador Agustín de Iturbide, buscan derrocarle y a su vez instaurar una república en México. Estos dos, que no se nos olvide, son masones. Y si no me creen, pues bueno, en la Gran Logia del Estado de Nueva York tienen el certificado masónico del señor Santana. Y también el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México habla de Guadalupe de Victoria como respetable gran maestro del rito escocés. Y después de este acontecimiento donde se desconoce al imperio mexicano, la América Central se va a separar de México. Entonces tenemos una república que comienza ya cercenada por la parte del sur, una república más pequeña de la que inicialmente había comenzado con el imperio mexicano y heredado por los españoles. Y que no se nos olvide que ya después de la independencia de Estados Unidos o ya durante ella, van a estar buscando la expansión de su territorio hasta el Pacífico. Y que no se nos olvide todavía en 1803 que la Luisiana había sido comprada por los Estados Unidos a nada más y nada menos que a Napoleón, porque este estaba llevando a cabo sus guerras napoleónicas en Europa, para que vean que la geopolítica de un continente afecta y muy directamente a los demás y al mundo. Y aquí tenemos unos de los que comenzaron, ¿no? Todavía no tenemos, aquí en esta época de 1600 todavía no está el Divino Manifiesto, pero sí los precursores del mismo. El reverendo John Cotto: ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, sino es por un designio especial del cielo, como lo tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso tendrá derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Año 1630.
Ese es en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos está comenzando una expansión hacia el Pacífico. Nosotros, en cambio, en esta época, pues bueno, estamos matando, ¿no? Estamos fusilando a uno de los padres de la patria, y es un caso triste porque vemos cómo los padres de la patria mandan a fusilar a un padre de la patria. Nuestros héroes matando a nuestros héroes. Y aquí tenemos un cuadro de la coronación de don Agustín de Iturbide y posteriormente su fusilamiento. Ya en la época de la Nueva España, la parte norte representaba ya un cierto conflicto porque no estaba habitado, no había desarrollo y no se buscaba habitar estos lugares. Lo que en todo caso buscaban a alguien, unos colonos, que hicieran esto por los españoles. Y entonces esto, tarde que temprano, podría ser un punto de conflicto. Y entonces se van habitando estas partes del norte de lo que era la Nueva España y posteriormente va a ser México. Posteriormente México, los mexicanos se van a dar cuenta que eh, se va a comenzar a hacer un punto de conflicto porque los colonos americanos tienen clara esta expansión y tienen ojo en Texas. Muchos, demasiados diplomáticos de la época advirtieron al gobierno mexicano que Texas sería un punto de conflicto entre México y Estados Unidos. Y así tenemos cómo se desarrollan las batallas del Álamo. La batalla del Álamo, esa búsqueda por ser independientes, y en lo cual son masacrados por Antonio López de Santana, que posteriormente cruza el río, un río llamado de San Jacinto, si no me equivoco, el río Jacinto, San Jacinto, y entonces este río eh, pone a sus tropas a descansar. Estas tropas están descansando, les permite embriagarse, están borrachas, y tienes que los entrega de alguna manera a los rebeldes por Houston, ¿no? El general Houston, un excongresista de los Estados Unidos, es el que toma por sorpresa a Santana, y Santana le hace un grito masónico para que no lo vaya a matar, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice la Gran Logia de Nueva York en los Estados Unidos de América. Y entonces tenemos ya a una república que está siendo cercenada por parte en el norte también, y cómo nos vamos achicando en la historia, ¿no? Y entonces tenemos como en 1830, 2 años después del conflicto con Texas, el gobierno mexicano va a sostener un enfrentamiento con el gobierno francés. Esto porque Francia buscaba tener un trato comercial con México. México no quiere poner las condiciones, o no quiere aceptar, mejor dicho, las condiciones a las que les está sometiendo Francia, y entonces comienza a ser válida todas las disputas que tienen los franceses en México, y una de ellas es la de un pastelero que se le habían hecho estragos en su negocio, y el gobierno mexicano no le iba a indemnizar porque bueno, no le interesaba indemnizarle, y bajo este pretexto Francia comienza a bombardear México y a tomarlo, ¿no? A tener un conflicto armado. Y los que van a tener este es el contraalmirante Charles, el que va a estar capitaneando por parte de Francia el conflicto con México, y los británicos van a ser mediadores en este conflicto. ¿Esto por qué? Porque después de nuestra época, ya cuando éramos independientes, una de las primeras cosas que hizo México fue estar enviando eh, diplomáticos, mmm, diplomáticos improvisados hasta cierta época, hasta ciertas cosas. Improvisadas, ¿por qué? Porque las relaciones exteriores las llevaba España, los peninsulares. Entonces, México nunca se había tenido que inmiscuir en política exterior. Eso lo hacía España. Y nosotros, ya después de ser México independiente, pues vamos a buscar tener relación con el mundo.
Y entonces lo que hacemos, el primer país que nos reconoce en el mundo es el Imperio Británico. Y estos británicos, bueno, de hecho, hay una anécdota penosa para nosotros, porque como nosotros no sabíamos cómo llevar a cabo política exterior, cuando nos presentamos ante los británicos, les decimos, mira, nosotros éramos la Nueva España, nos acabamos de pelear con los españoles, nos separamos de ellos y ahora somos independientes. Entonces, te pedimos tu reconocimiento y de pasada, si te sobra, nos hagas un préstamo porque dinero nos hace falta. Y entonces los británicos entienden que esta nueva nación es una nación sin recursos, una nación carente de solvencia, y esto abre oportunidad para que sean nuestros primeros acreedores en la época. Entonces, cuando Francia comienza a tener conflicto con México, por eso los británicos van a decir, a ver, espérate, estos me deben, si tú les ganas, no me van a pagar a mí, y mira que les acabo de prestar. Entonces, por eso va a tratar para que México y Estados Unidos lleguen a un arreglo. México no acepta las propuestas comerciales de Francia, pero a cambio le da una indemnización de 600,000 pesos para la época, es un dineral. Unos años después, vamos a una década más tarde, después de la pérdida de Texas, Texas se va a anexar a los Estados Unidos de América. Esto el gobierno mexicano lo toma como una provocación y entonces se desarrolla un conflicto armado nuevamente entre Estados Unidos y, y México. ¿Por qué nuevamente? Pues yo lo digo, pues, a ver, si los tejanos eran mayormente bueno, apoyados por excongresistas de los Estados Unidos, oficialmente no lo era, pero sí ya comenzaba a hacer un estrago contra los estadounidenses. Entonces, México se va a ir a la guerra en 1846 a 1848 contra los Estados Unidos. Y hay una batalla muy importante para reflejar qué es lo que sucedió en la guerra. Había un ejército en el norte que era comandado por el general Gabriel Valencia. Este general lo tenían como ejército de reserva y estaba bajo las órdenes del general Santana. El general Santana lo que va a hacer es que pareciera, según por datos de la época, le va a dejar espacio libre a los estadounidenses para que entren a la Ciudad de México. Y el general Gabriel Santana sostuvo un enfrentamiento contra los Estados Unidos en la batalla de Padierna. El general Santana, antes de que estuviese en la batalla, le ordena que se mueva y que deje pasar a los estadounidenses por ese paso. El general Gabriel le dice, no obedece, ¿no? Esto porque si el enemigo toma su lugar, tendrá puertas abiertas por Tacuba o el Niño Perdido. Esto significa entrar directamente a la Ciudad de México. Y el general Santana le ordena que se retire y que no preste conflicto contra los Estados Unidos. El general Gabriel desobedece, se planta y comienza la agresión entre ambos ejércitos. Y entonces hay un momento muy decisivo donde el general Gabriel Valencia, ya cuando está en el conflicto armado, le pide apoyo y abastecimiento al general Santana. El general Santana dice que ya casi, ya va, ahí va el apoyo, que siempre no, que siempre sí y que siempre no. Entonces, hay una anécdota muy importante donde está documentada por la época y por varios periódicos de la época, que el general Santana se sube a una loma en San Ángel, y ve cómo se están llevando a cabo los conflictos contra el general Valencia y entiende perfectamente que está en el momento decisivo de la batalla, donde todavía no gana ningún ejército y se están disputando el todo por el todo. Ante este acontecimiento, lo que hace el general Santana es retirarse del lugar y ordena a sus tropas descansar. El general Gabriel Valencia registra la siguiente frase en la época: traidor, nos ha vendido.
Nos entregan para que nos despedacen y acaben con la patria. Esto queda muy documentado en la época, porque además oficiales del ejército que estuvieron en esa batalla fungieron como testigos. Muchas personas vieron a Santana subir la loma y ver el conflicto. Y muchas personas lo vieron posteriormente, mientras se desarrollaba el conflicto, cómo ordenaba a sus tropas retirarse y descansar. Eh, esto va esto ya va a ser un escándalo en México. De hecho, Santana dice que él no estaba enterado, que él no le llegó ningún comunicado, cuando existían demasiadas personas que habían comunicado esto al general Santana, y el general Santana pareciera, y en todo caso eso fue, que había entregado al país a los estadounidenses. Y aquí tenemos un imperio mexicano de 1821 versus una república de 1848. Aquí tenemos incluso la República de Yucatán. Ya Yucatán ya no estaba en la época, pero eso es importante hacer como un paréntesis, que en 1847 a 1901 se va a desarrollar la Guerra de las Castas en Yucatán. ¿Y esto por qué se desarrolla? Pues bueno, una vez que se proclama la independencia en Yucatán, se borran los títulos nobiliarios y el nuevo sistema de gobierno no le conviene a Jacinto, Cecilio y a Manuel. Estas tres personas que son, pues bueno, no son nada más y nada menos que nobles mayas. Estos títulos de nobleza se les habían respetado en la época española y en la República no se les respeta. Entonces lo que van a querer es, se van a sublevar contra este nuevo sistema de republicano, y se va a conocer como la Guerra de las Castas, y hay un momento donde los mayas están ganando el conflicto, y entonces esta República de Yucatán le pide a España que le entrega la soberanía a España, pero que a cambio vengan a ayudarles, porque lo que están haciendo los mayas es agarrar parejo. O sea, ellos están llevando a cabo una rebelión, una revuelta, ellos quieren tener su lugar de gobierno, y entonces los criollos están bueno, ahora los mestizos están en constante guerra contra ellos. Los criollos son, bueno, que no se nos olvide que los criollos son españoles nacidos en América, pero que no son mestizos. Entonces estos criollos estaban sosteniendo la guerra con los mayas, criollos y mestizos también, claro está. Pero hay que recordar que en el México independiente se van a llevar a cabo las peores injusticias contra los pueblos originarios. No así durante la Nueva España. Durante la Nueva España se les respetaron los títulos nobiliarios. No solamente se les reconocían los títulos nobiliarios en Nueva España, en toda la hispanidad, mejor dicho, sino también en Europa. En Europa, de hecho, las familias de Montezuma se casaron también con nobleza española. Dicho sea de paso, Napoleón III se va a casar con María Montijo, perdón, con Eugenia Montijo, y esta es una descendiente de Montezuma, y por tanto es noble, por eso se casó Napoleón III con ella. Y después de este paréntesis de desahogo, retomo la historia. España rechaza la soberanía de Yucatán, esto porque ya había reconocido a México como independiente y no buscaba enemistarse ya con México. Los británicos le van a ofrecer también a los británicos en 1847, Yucatán se estaba vendiendo al mejor postor, y los británicos también se niegan a tomar la soberanía de Yucatán. Los estadounidenses estuvieron a poco de aceptarla, el Congreso se negó, y entonces como última opción le piden el apoyo a México, a la República Mexicana, y a cambio de anexarse a la República Mexicana, y así es como tuvimos ahora Yucatán. Y entonces quedaba la Mesilla, y esto es un momento importante porque de 1853 a 1854 vemos otra vez a Santana como
se está, hace tratos con los Estados Unidos para vender la mesilla. ¿Esto por qué? Porque Estados Unidos, al tener ya un territorio amplio, buscaba desarrollar vías férreas que comunicaran eh, las dos costas, ¿no? O que pasaran también por el centro del país. Y las partes donde planeaban desarrollar estas vías férreas no eran aptas, y la mesilla, como su lugar lo dice, un lugar plano, eran ahí en los lugares aptos para desarrollar vías férreas. Y, y como era el mejor lugar, pues bueno, le ofrecen comprarlo a México, y el que lo vende es el presidente Santana. Que no se nos olvide que Santana gobernó durante muy poco tiempo, estuvo inmiscuido tuvo 11 periodos presidenciales, gobernó en muy poco tiempo todos ellos, creo que fueron como 5 años en total los que estuvo gobernando, pero pues ya vemos que donde estaba Santana había pérdida de territorio. Y de esta conmoción, México se va a reprochar a Antonio López de Santana, y entonces va a ser la oportunidad donde se haga la revolución de Ayutla. Sí, dicho sea de paso, según Carlos Payares, es un historiador, eh, perdón, Pereira, el historiador Carlos Pereira, es un historiador que nos dice que Eulogio Romero es un masón de la época que quería anexar a México por completo a los Estados Unidos, fue el que redactó la revolución de Ayutla. Y esta revolución de Ayutla se dio en Nueva Orleans, Estados Unidos. Entonces, y estos que no se nos olviden que eran masones. Entonces, la masonería era la que de alguna manera fijaba la política en México. La revolución debe caminar actualmente con todo su poder, con toda su grandeza, con todos sus horrores, así dice. Esto es parte de lo que se escribió en la Revolución de Ayutla. No hay que parece, no hay que pararse en los medios, no hay convenios que aceptar cuando se trata de regenerar un pueblo o de reformar sus leyes. La sangre es necesaria. Nada importa que los, nada importa que los campos se talen, que las poblaciones se diezmen, que haya pueblos a millares, que haya muertos, perdón, a millares. Si los fines son nobles y se pretende llevar a cabo una idea, un principio, esas son las ideas con las que se desarrolla la revolución de Ayutla. Lo que dicen es despoblar a México. ¿Esto por qué? Porque en todo caso lo que quieren los Estados Unidos, o muchos pretendían en esa época, era tomar el sur de México por los recursos naturales que tiene. Y entonces es lamentable. Después de esto, pues bueno, vamos a tener la guerra de reforma, pero hasta aquí termina la mutilación de México. Y como vamos a tener ya posteriormente a México, ya es con la geografía que actualmente tenemos, ¿no? Ya con estas fronteras delimitadas y un lugar cercenado. Este es la diapositiva que tenemos aquí en verde, es el terreno, el territorio que nos había dejado la Nueva España, los españoles al gobierno de México, y nosotros nos bastó no, ni medios, nos bastó algunas décadas en el siglo XIX, 30 años nos bastó para perder más de la mitad de aquel territorio. Entonces es importante cómo, bueno, Estados Unidos se va a fijar como una potencia, ¿no? Todavía no tiene Alaska, todavía no la compra a los rusos, pero sin embargo es una extensión de territorio que ha tenido de manera brutal. O sea, Estados Unidos se está convirtiendo en una potencia en el mundo. Y Estados Unidos ya comienza a ser un foco de atención para las potencias europeas. Esto porque ven que
los estadounidenses, no hay quien los contenga, se están ampliando claramente con una visión imperial, con ganas de ser potencia, y no hay nadie de sus vecinos que lo pueda contener. Esto abrirá para el siguiente capítulo, veremos la guerra de reforma, las intervenciones francesas y posteriormente cómo México va a tener algunas influencias todavía de potencias donde se van a estar disputando aquí en nuestro territorio, y de alguna manera podríamos hacer como un tipo de comparación en que nosotros también fuimos Ucrania, cómo se estuvieron peleando y nos vendían nuestras élites, vendían al pueblo por millares. Ya ve cómo se desarrolló eh, la revolución de Ayutla, donde no importaba que se diezmara a la población, lo importante es implantar la idea. Y los masones de la época van a estar encabezando esas revueltas y esas pérdidas de territorio. Hay muchos que defienden a los masones como filántropos, pero que no se nos olvide que los masones siempre han visto por los intereses de los Englishmen. Por caer bien en las cúpulas de poder, entonces se dejan vender y permiten que compren la soberanía del país. Pues bueno, con esta idea terminamos. Posteriormente vamos a ver también cómo las potencias se van a seguir peleando en México. Lo que quería enfocar este video era la pérdida de territorio y cómo habíamos llegado al territorio que tenemos actualmente. Hasta luego, espero que les gusten, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo, por favor. Esa información se las damos con muchísimo cariño a todos y cada uno de ustedes, y nos vemos hasta la próxima.